Espero que todos estén con sus apuntes, con sus herramientas para poder tomar este seminario acerca del Jesús histórico. Hoy vamos a trabajarlo de una forma muy, pero muy especial, dado de que vamos a trabajarlo desde la academia. Y no hay otra forma de trabajar el tema del Jesús histórico. Para muchos de ustedes, tal vez el tema del Jesús histórico es algo nuevo, es algo que está totalmente asimilado, estudiado, repasado, pero para otros no. Así que yo voy a ir dando la oportunidad, voy a ir parando, dando las oportunidades a cada uno de ustedes para que vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios, sus aportes, pero también sus desacuerdos. A la altura en que nosotros estamos de una licenciatura en ciencias bíblicas, debemos aprender a ¿cierto? Estar muchas veces en desacuerdo con el facilitador de los temas, dado de que eso enriquece completamente la tertulia y el aporte y el diálogo de una temática. Entonces, obviamente siempre con respeto, pero es muy importante ir haciendo comentarios y ir trabajando con las preguntas que surgen. Entonces, cuando nosotros planteamos el tema del Jesús histórico, estamos planteando, ¿cierto?, un tema más allá de la teología. Cada uno de ustedes son teólogos, son profesores de Biblia, son profesores de teología, pero hoy quiero invitarlos a que podamos sumergirnos en las aguas de la historia. ¿Ok? Y esto les va a ayudar a complementar su formación teológica a un nivel académico y de profundidad que ustedes no se imaginaron. El, el El planteamiento del Jesús histórico debemos de hacerlo desde algunas situaciones, dado de que hubo muchísimos autores, personajes en la historia y momentos que mencionaron que en realidad la construcción teológica que nosotros tenemos en la Biblia fue, cierto, eso, una mera construcción teológica, es decir, ideológica. La gente quería creer en algo, le sirvió para creer y por lo tanto, al servirle para creer, la fue, cierto, compartiendo a través del Evangelio. Entonces, hay muchísimos mitos que tratan de contradecir la propuesta histórica de la teología cristiana. Y el primer mito, para que lo puedan escribir allí, es el mito babilónico, ¿ok? Y aquí tenemos un exponente muy grande que es Peter Jansen, que nació en Francia en Bordeaux el 16 de agosto de 1861 y, cierto, fue conocido por Peter C. Jansen y fue un orientalista, ¿ok? Alemán, que apoyó la tesis mitista de Jesucristo. Para Jansen, ciertos personajes como Jesucristo, Moisés y Pablo de Tarso se basan en mitos babilónicos. Y esto usted lo puede encontrar en su libro Moisés y Jesús, en sus tres variantes. Y como decía, que todo lo que nosotros tenemos de Jesús y especialmente de la religión hebrea ya había sido conocida en la religión, ¿cierto? O en la cultura babilonia. Jansen, por ejemplo, habla del Gilgamesh, que es, cierto, un poema que ustedes ya conocen cuando trabajamos Biblia académica en los primeros seminarios, y si no se recuerdan, pueden, cierto, repasarlo. Cuando trabajamos Biblia académica, la idea es que ustedes pudiesen, cierto, dialogar con estos mitos y estas poesías babilónicas. Y recuerden que Gilgamesh Duruk era el mayor rey de la tierra, un héroe por cuyas venas corría sangre de los dioses, a pesar de ser humano, según el mito babilonio o babilónico. Su vida estuvo llena de peripecias en las que abundan las aventuras sexuales, batallas contra monstruos y el encuentro vital con un enemigo humano al que torna en amigo y por el que está dispuesto a hacer de todo lo necesario para volverlo a la vida cuando muere. Entonces, la vida toda de Gilgamesh giraba en torno a dos deseos: conseguir la gloria plena de los héroes y buscar la inmortalidad.
gloria, por lo tanto, y vida eterna. Pero este Gilgamesh no tuvo problemas para obtener el primer deseo, es decir, gloria, pero sí el segundo, la vida eterna. Para conseguir la inmortalidad, emprendió un largo viaje con la intención de visitar a Utnapishtim y a su esposa, los únicos seres humanos inmortales, puestos que habían sobrevivido a un diluvio, ¿cierto? Universal, que fue mandado por los dioses. Entonces, aquí este autor, ¿cierto? Jansen ve muchas similitudes y dice que al final la Biblia es simplemente una copia del mito babilónico, ¿ok? Por otro lado, este mito babilónico da a luz el mito cristiano, ¿cierto? Y para este autor y para este mito babilónico, la figura de Jesús fue creada, ¿ok? Fue creada, es decir, Jesús fue un autor desconocido y lleno de fantasías, ¿ok? Donde la lengua griega tomó la leyenda de Gilgamesh, ¿ok? Es decir, ¿cierto? La relacionó y construyó así la figura de este Jesús y la hizo una realidad, ¿cierto? Literaria, humana. Trabajó algunas similitudes con el tema del sol rodeado por los 12 signos del zodiaco, que ya era un mito bastante fuerte en Babilonia. Para estos exponentes de este mito babilónico, toda la historia así compuesta devino de un texto evangélico donde el estudioso percibe que todo encaja dentro de esta presentación de un Jesús que no es más que un mito solar. Entonces, ese es el mito babilónico, es una copia, ¿cierto?, de los mitos religiosos. El mito babilónico expone que el cristianismo es una copia del mito babilónico y Jesús es simplemente una construcción fantasiosa y creada que le da sentido a la vida, ¿cierto?, de muchas personas. Ese es el mito babilónico, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Habían escuchado este mito babilónico antes? Me imagino que sí, ¿no? Pastor, ¿Sí? tengo una duda. No sé si salía la fecha del famoso mito, si, Sí, del siglo XIX en adelante. Ujú. pero después de Cristo. Exacto, Ya, exacto. ya, pero el origen de ese mito, Ujú. o sea, se descubre en el siglo XVIII y XIX, pero ¿desde qué época se data? Cuando usted habla del Gilgamesh, Sí, o sea, con respecto al mito que usted señaló babilónico, me imagino que ese es anterior a la era cristiana por el hecho de que es una cultura que ya no, se supone que ya no existía para la época del cristianismo. Entonces, después sí, se bueno, descubre. ordenemos, sí, ordenémonos un poquito. Entonces, Mm, el mito babilónico es cierto, es una hipótesis que trata de descalificar al Jesús histórico. Ese mito babilónico, ¿cierto? Ya le entregué quién fue el exponente y trata de decir Jesús en realidad no existió, fue una invención, ¿cierto?, de un pueblo judío que trató de darle significado y trató, ¿cierto?, de interpretar mitos previos a la figura de Jesús de Nazaret. Ese mito nace, ¿cierto?, en el siglo XIX después de Cristo y su mayor exponente es entonces cierto Peter Jansen. Ok. Ahora, este Peter Jansen toma cierto estos mitos que ya, y aquí le entiendo su pregunta, fueron antes de Cristo, como cierto, y saca la idea de Gilgamesh, que es un mito que estamos hablando que viene aproximadamente del 2000 años antes de Cristo, ¿ok? Que lo encontramos en algunas tablillas de Uruk, lo encontramos, ¿cierto?, en Babilonia, en Acadia, y que después fue pasando a través de la historia, y lo encontramos en la biblioteca de Arsurbanipal, por ahí por el año 700 antes de Cristo. Entonces, ahora, que haya existido este cierto personaje, no lo sabemos, pues es un mito babilónico.
No lo sabemos. Que haya ido a hablar con los dioses y que haya buscado la inmortalidad, no lo sabemos porque es un mito babilónico. Pero ese mito, para este personaje, para Peter Jansen, fue conocido en los tiempos de Jesús, fue conocido por sus apóstoles, fue conocido por el cristianismo. Y por lo tanto, al ser conocido por el cristianismo, simplemente fue usado para inventar a Jesús. ¿Ok? Eso es lo que, según esta hipótesis, nos relata. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Habían escuchado esta propuesta del mito babilónico para refutar al Jesús histórico? Y es muy importante porque ustedes, como teólogos, van a trabajar, ¿cierto?, con sus estudiantes, que a ellos les van a preguntar acerca de esto, especialmente las nuevas generaciones que dicen, no, 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 todo eso del cristianismo es una copia, ¿cierto?, de religiones anteriores. Y muchas veces nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros maestros no están a la altura académica para hacer estos diálogos. Entonces, ustedes, ese es nuestra intención aquí en nuestro programa de ciencia bíblica, que ustedes tengan herramientas para dialogar, para refutar, para ciertas herramientas apologéticas, pero por sobre todas las cosas, herramientas para que no quedemos fuera de la conversación y podamos tener algo que decir. Y este mito babilónico fue muy, pero muy destructivo en el evangelicalismo mundial en el siglo XIX. Hoy por hoy ya está superado, pero hay todavía mucha gente que todavía, cierto, recurre a él para poder negar al cristianismo y por sobre todo para poder negar al Jesús histórico. Profesor, Sí. bueno, usted como cita el siglo XIX, Ujú. ese es el siglo donde con mayor fuerza surge podemos decir, la mirada más liberal hacia la escritura. Exacto, muy bien, ¿Cierto? exacto. Ujú. Por ahí va Es la donde, cosa. exacto, es donde tenemos, cierto, a los grandes pensadores de la humanidad, donde tenemos a Nietzsche, tenemos a Marx, tenemos, cierto, a Engels, tenemos a Darwin, y, cierto, en el ámbito teológico empieza la revolución de Wellhausen con su teoría documentaria, de Adolf von Harnack, después, cierto, tenemos una revolución en el pensamiento liberal muy grande, pero el pensamiento liberal nosotros lo tomamos como algo malo, como teólogos, ¿no? Pero como historiador, yo no lo veo como malo. Veo obviamente que está muy alejado de una teología evangélica conservadora. Pero ustedes deben de entender de que el pensamiento liberal de la teología nació para responder a la crítica histórica que se le estaba dando al cristianismo. Hasta el punto de que los teólogos liberales digan, ya, 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 llegaron a decir, ¿saben qué? Ya, ustedes tienen razón, no podemos probar al Jesús histórico. Pero el cristianismo sí existe porque se puede mirar de forma literaria, simbólica, y ahí ellos trataron, ¿cierto?, de poder seguir en la conversación con los académicos y con los exponentes del pensamiento del siglo XIX. Nosotros ahora obviamente decimos y juzgamos a los teólogos liberales del siglo XIX porque decimos, oye, pero ¿cómo llegaron a decir eso y todo eso? Pero ellos estaban en serios problemas porque estaban hablando y refutando a las mentes más brillantes del mundo, a tal nivel que tuvieron que sacrificar, ¿cierto?, su evangelicalidad, es decir, a decir que Jesús es real, que fue un personaje histórico, de que es el salvador de la humanidad y todo eso, tuvieron que sacrificar eso para decir, bueno, Jesús es una construcción literaria, teológica, para poder seguir teniendo a Jesús en el centro de la conversación. De otra forma, ya el tema de Jesús hubiese estado totalmente descartado. Entonces, como teólogos, la teología liberal, ¿cierto?, es muy, pero muy rechazada. Yo como historiador la veo como un momento o una instancia necesaria para que el diálogo del Jesús histórico y del cristianismo pudiese seguir hacia adelante.
¿Ok? Entonces eso yo les quiero invitar a ustedes como teólogos. Jamás enseñen a un teólogo, jamás enseñen una postura teológica con una con un juicio tan radical y tan fácil y tan rápido. Primero que todo, eso les deja muy, muy mal académicamente. Una persona que hace eso es una persona que pone primero, cierto, su pasión, su, su punto de vista, antes de el método, cierto, de la academia. Entonces, cuando un académico ve a una persona que dice, no, ese Bullman, no, ese Forharnack, no, ese Bellhausen eran unos hijos del diablo, nadie te va a tomar seriamente en el mundo académico. Lo puedes decir en un instituto, lo puedes decir en una iglesia y obtener un amén, pero nadie te va a tomar seriamente porque eso es un juicio totalmente basado en el sesgo teológico que tenemos hoy en día. Entonces, cuando uno interpreta la historia, debe interpretarlo no solamente desde el sesgo, es decir, desde la visión que yo tengo hoy, sino debo de interpretarla de por qué surge, por qué nace, cuáles fueron los desafíos, qué quisieron hacer, cuáles fueron sus intentos. Entonces, y eso le va a dejar muy, muy bien delante, ¿cierto? Del mundo académico que no conversa con un fanatismo. Y aquí es el problema dentro de la teología en el mundo académico, de que muchas veces, ¿cierto? Nuestro fanatismo nos gana y terminamos diciendo, no, pues si solamente hay que creer. Y yo he estado, ¿cierto? En, a- en duelos de pensamientos donde al final el teólogo ya no sabe qué decir. ¿Y de qué te sirve, le dice, saber tanto si te vas a ir al infierno? Termina diciéndole, ¿cierto? El apologetista en medio de ese duelo de pensamiento. Pero en realidad eso es una, aunque sea verdad, eso es una, en el mundo académico, eso es una carta que ya anula toda, pero toda tu seriedad y anula toda el respeto académico que la comunidad te pueda tener. Y eso muchas veces los teólogos terminamos diciendo eso. Cuando alguien sabe más que nosotros nos incomodamos y decimos, "Pues, pero yo oro más que él. Cuando, pero él se va a ir al infierno, yo no. Entonces eso es algo que nace de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y no somos capaces de poder entrar a un diálogo serio, responsable y por sobre todo respetuoso. El segundo, y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan aquí en este programa de ciencias bíblicas, que no vayan nunca hacia allá, ¿no? Hacia la falta de respeto, hacia la soberbia, hacia sacar cartas porque se sienten inferiores o porque no están a la altura. No, 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 aquí estamos para aprender. Yo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Estoy haciendo mi segundo doctorado porque quiero seguir aprendiendo, porque sigo entendiendo de que me falta tanto, tanto por aprender y que quiero seguir, ¿cierto? Poder complementando lo que ya tengo, pero nunca caer en una soberbia de que lo sé todo y cuando no sé, mandar, ¿cierto? Al infierno a la gente o hacerme más religioso y más espiritual que otros simplemente porque no puedo dominar un tema. Eso yo creo que es una de las vergüenzas más grandes que un académico pueda tener. Entonces ustedes jamás hagan eso. Número dos es el mito social. Este mito social trató de desarmar también el tema del Jesús histórico y aquí, cierto, Cristo es una concreción literaria del anhelo colectivo de la liberación de la primera comunidad cristiana. Es decir, ¿cierto? Es simplemente una construcción que se forja a través de los escritos, de los evangelios. Es decir, la personificación de un movimiento social. Aquí uno de los autores y exponentes para que lo escriban, ¿cierto? Es Charles Givenert, el cual señala que este movimiento tenía en realidad su raíz y fundamento en la estructura del Imperio Romano, ¿ok? El cual había creado una enorme masa de proletarios miserables, pero deseosos de recuperar su dignidad. Y es aquí donde los historiadores que siguen este mito social dicen que el cristianismo creció porque proporcionó una dignidad que el Imperio Romano había robado de las personas. Entonces, y es verdad, cuando uno lo analiza desde la sociología y desde la antropología, el cristianismo y su surgimiento, sí es verdad, obviamente el Evangelio dignificó a las personas. La propuesta de Jesús y de los cristianos le entregaron una
un valor al sujeto que el Imperio Romano había, cierto, robado desde lo más profundo del ser de las personas. Y cuando llega un evangelio que le dice, tú eres amado por el Dios de los cielos, wow, ¿es realmente yo soy amado? Si a mí Zeus me rechaza, a mí, cierto, Apolo no me toma en cuenta, pero tú me estás diciendo de que Dios me ama, sí. Pero ¿cómo si soy pobre y los pobres hemos sido maldecidos por los dioses con nuestra pobreza? No, tú no eres pobre porque has sido maldecido por Dios, sino porque las injusticias sociales de este mundo han creado este sistema de pobreza para ti. Oh, de verdad. Entonces yo no soy eh, maldecido por los dioses. No. Wow, háblame más de eso. Y es allí donde el cristianismo comienza a surgir. Y por eso que esta propuesta del mito social descalabra, ¿cierto?, al Jesús histórico, porque dice, bueno, Jesús en realidad fue una construcción literaria, es decir, un personaje creado por sus discípulos o por un grupo de discípulos que ni sabemos si fueron sus discípulos, que no sabemos si Jesús eh, realmente existió o no, según este mito social. Entonces, y cierto, le entregó esperanza especialmente a las personas descalificadas. Entonces aquí en esta propuesta, para que los que van, ¿cierto? A mí me gusta ir aprendiendo así. Yo veo el tema mito social, después veo el autor, ¿cierto? Voy haciendo como un mapa conceptual. Y después este autor dice que el Nuevo Testamento es una construcción literaria. Y después sigo en el mapa conceptual. ¿Qué significa eso? Que los cuatro evangelios no son más que una construcción de típico mítico literaria promovida por las circunstancias sociales. Solo difieren entre sí porque había diversas corrientes que se combinaban o se contradecían dentro del gran tumulto original de los desheredados en el que se originaban las ideas libertarias. Por eso, según este mito social que anula al Jesús histórico, dice que el cristianismo tuvo cierto esa tremenda fuerza. Aquí tenemos al autor que les decía, a Charles Gibner. Aquí está su libro, está en inglés y en francés. Es un librazo porque expone una realidad social muchas veces que nosotros como teólogos no tomamos en cuenta para entender el éxito del cristianismo en el imperio, especialmente en el segundo siglo y en el tercero. ¿Ok? A tal nivel de que Constantino en el siglo cuarto dice, oye, esta religión es la que más ha crecido, la que más ha avanzado y la usa como herramienta, ¿cierto?, para unificar su imperio. Entonces, pero este mito nos recuerda de que sí el cristianismo tuvo un tremendo aporte social en un imperio donde definitivamente habían muchos pobres. Ahora, este libro, y aquí cierto, Gibnebert nos va a decir que a pesar de su engañosa apariencia judía, en realidad los evangelios son un producto romano. Los cristianos del siglo I expresaron su ideal en una imagen de Cristo que les representaba como desheredados. Y una vez aceptada esta imagen como si fuera una realidad, les sirvió de guía y de principio de vida. Bien, ese es el segundo mito, el mito social. Comentarios, preguntas. Este mito nació para decir que Jesús histórico no nació, que fue una invención y que, es cierto, se creó por esta situación en el Imperio Romano. Preguntas, comentarios, acuerdos, desacuerdos. Sí, buenos días, ¿Sí? profesor. Buenos días, Jonathan. Eh, sí, una consulta, es que Ujú, no sé, se habría ingresado también un poco tarde a la clase, pero ujú, me generó la duda. Cuando se habla de Jesús histórico, en esta ujú. búsqueda del Jesús histórico, entiendo que es de alguna forma como la reconstrucción de la figura real, comillas, de Jesús de Nazaret, basado en diferentes métodos de investigación. La crítica textual, la arqueología, diferentes cosas como que han tratado de formar la imagen real de Jesús. Mi duda es, lo que usted está planteando hasta ahora parecieran ser ataques a la idea del Jesús histórico,
¿O estoy entendiendo mal? Es que esa es la parte donde me cuesta asimilar si el estudio formal de Jesús histórico avala finalmente que Jesús existió con sus diferentes rasgos, tomando el Evangelio como fuente primaria, o realmente es como un disfraz para atacar la idea de que Jesús existió. Eso es como lo que no me queda claro de la clase, profesor. No sé si me voy a entender con la Sí, pregunta. sí, no se preocupe, lo dije al principio, sí. Dije, cierto, de que este seminario íbamos a trabajar el estudio académico del Jesús histórico, pero antes vamos a trabajar las propuestas de los mitos que tratan, cierto, de atacar al Jesús histórico. Entonces, antes de plantear la reconstrucción del Jesús histórico, estoy trabajando con estos mitos que tratan, cierto, de descalificar una propuesta del Jesús histórico. Estoy empezando, cierto, y esto es un concepto muy pedagógico que se llama, cierto, comenzar con el elemento negativo para que, cierto, en nuestro cerebro quede eso negativo y después empecemos a reconstruir desde allí. Pero aclarando lo que dice usted, la búsqueda del Jesús histórico puede ser either one, puede ser para poder traerlo de nuevo, ¿cierto? A la fuente de la conversación y los teólogos lo puedan usar como material salvífico para la humanidad. O puede ser también como, ¿cierto?, traerlo a la colación de que Jesús histórico realmente existió y puede ser usado por los historiadores para en realidad decir, ¿cierto?, de que fue un personaje más en el mundo y que fue usado y reinterpretado por sus discípulos para construir una religión. Entonces, el hecho de que el Jesús histórico es un elemento neutral puede ser usado, no quiero decir para bien o para mal, porque ahí ya estoy usando mi sesgo evangélico, ¿no? Pero puede ser usado para apoyar la fe o para desacreditar la fe. Ujú. Pero primero quiero comenzar con estos mitos que atacan, que ni siquiera le quieren dar una conversación al Jesús histórico. Jesús no existió y punto. Fue un mito babilónico el número uno y número dos fue cierto una necesidad social. Aquí es antes del Jesús histórico. ¿Qué les parece este mito social que habla de que fue una invención cierto, de esta comunidad judía en un mundo romano muy, pero muy injusto y con mucha gente pobre? Sí, Jean-Pierre, adelante. Hola, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias. Sí, yo entré un poquito tarde también. Ujú, Con respecto a esto, estos ataques, ¿de dónde provienen? Porque uno siempre cuando lee del Jesús histórico es como esta reconstrucción válida. ujú, Entonces, ¿de dónde provienen estos? ¿De los mismos círculos académicos? Y la otra consulta que quería plantear era en qué situación hoy día se encuentra el Jesús histórico, ya que usted está hablando de los ataques, pero me imagino ujú, que hay un equilibrio, hay un estatus hoy día o un consenso dentro del mundo académico. ujú. Muchas gracias, Jean-Pierre. Sí, con la segunda pregunta no me voy a adelantar porque el estatus del Jesús histórico lo vamos a ver durante este seminario y vamos a terminar con la primera, segunda, tercera y cuarta búsqueda y todo eso. Pero la primera pregunta creo que es muy pertinente al momentum que estamos ahora. ¿De dónde nace todo esto? Todo esto nace porque en el siglo XIX el evangelicalismo se volvió demasiado inteligente. Los teólogos naturales del siglo XVIII, después del siglo XIX, fue la ilustración de la teología en Europa. Entonces, lamentablemente, como yo les decía a ustedes, de que hay teólogos que cuando no saben, al final dicen, "Ch, ¿de qué te sirve saber tanto si te vas a ir al infierno?" Ese es su caballito de batalla. Bueno, en el mundo académico también les pasó lo mismo. En el mundo académico le dicen, "Ch, ¿y de qué tanto se sintieron tan, cierto, menospreciados y tan menos en el pensamiento, especialmente, cierto, de los teólogos del siglo XIX que llegaron a decir, ¿y de qué te sirve tanto saber tanta teología si Jesús fue un mito babilónico? ¿De qué te sirve saber tanta teología si Jesús fue un mito, cierto, social romano? Entonces, esos ataques nacen para ni siquiera darle la oportunidad a la reconstrucción del Jesús histórico. Y nacen, cierto, frente a una comunidad
que estaba, perdón, viendo cómo la religión estaba causando tanto daño, especialmente en las colonias europeas, tanto, ¿cierto?, en América Latina como en África y como en Asia, y hasta el punto de la gran frase de Marx cuando dijo, ¿cierto?, que la religión era el opio del pueblo. Entonces, atacan a Jesús para atacar la religión y cómo esta religión está trayendo una desigualdad y una deshumanización del ser humano. Entonces, y estos fueron como caballitos de batallas para decir, ¿y de qué les sirve tanto a ustedes saber tanto teólogos liberales y protestantes si Jesús nunca existió? Entonces, y este segundo mito habla sobre que Jesús no existió porque fue una reconstrucción literaria para, cierto, entregar algo muy, muy especial en cuanto al valor y a la igualdad que ni siquiera existía en el Imperio Romano. Entonces, yo quiero pedirles de que ustedes, que vayamos nosotros sacando cosas importantes de todo esto. Porque si yo como profesor les enseño y digo, no, 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 le estoy enseñando esto para que sepan refutarlo y para que saquen todo lo malo de este pensamiento, estoy siendo un muy mal profesor. Yo quiero que ustedes vean, ¿cierto?, el tema de por qué nace, pero que también vean algunos elementos importantes que podemos usar en las ciencias bíblicas. Por ejemplo, el mito babilónico, ¿qué podemos usar? Los diálogos, ¿cierto?, con los mitos babilónicos, y que eso es cierto. Tenemos, ¿cierto? En el primer seminario vimos Gilgamesh, vimos Enuma Elish, vimos, ¿cierto?, el código de Hammurabi, y tenemos un montón de otros más que hacen un roce y un diálogo interreligioso muy importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Ahora, de este segundo mito, ¿qué es lo que nosotros valoramos? De que fue así, el cristianismo fue una respuesta social. Ahora, que haya sido que Jesús se haya inventado simplemente para tener un fundador a esta revolución social, ya es otra cosa que ya vamos a ver. Pero yo valoro de que hubo personas como este hombre que fueron capaces de decir que el cristianismo le entregó dignidad y le entregó, cierto, un lugar en la esfera social a las personas. Y eso es muy, pero muy valioso. Es algo que pasó en el evangelicalismo, especialmente en nuestro Chile en el siglo XIX, acuérdense, cuando, cierto, hubo la revolución pentecostal, ahí a principios del siglo XX, por ahí por el año 1907, 8, 9, 10, donde la persona que trabajaba en el carbón, 6 días a la semana y el domingo en la mañana también. Por eso empezó el culto en la tarde, porque la gente trabajaba el domingo en la mañana. Los ricos iban a la misa, pero los pobres tenían que trabajar el domingo en la mañana. Entonces, el que trabajaba en el carbón, todo sucio, le ponías un terno y una corbata e iba al culto el domingo en la noche. O sea, nunca en su vida ese hombre usó un terno que estaba cierto, estaba especialmente eh, era especialmente usado para cosas sociales de importancia y que le pusieron un terno y una corbata y que Dios lo amaba a él también, revolucionó Chile y por eso el movimiento pentecostal fue tan grande, porque empezó, ¿cierto?, desde el sistema piramidal desde abajo. Entonces, esto es lo que pasó en el cristianismo también, por eso que fue tan, tan fuerte. Y después tenemos, ¿cierto?, a grandes pensadores, filósofos como Celso en el siglo segundo, que refutó el cristianismo y que decía de que el cristianismo eran puras personas ignorantes, pobres, ignorantes, sin estudios, esclavos. Entonces, él los denigraba así, Celso, para que la gente, para que sus lectores no creyeran en el cristianismo. Pero qué lindo que digan, ¿cierto?, que el cristianismo era para los pobres, para los ignorantes, para los no educados, para los que no tenían estudio. Yo lo encuentro súper lindo porque causó esta revolución que después ya obviamente Celso se equivocó porque hubo muchos magistrados, muchos ciertos gobernadores, incluso hasta la familia del mismo emperador se hizo cristiana. Entonces, pero este mito obviamente no me quedo con que Jesús fue una invención, pero me quedo con el aporte que nos entrega de históricamente volver a apuntar que el énfasis social del cristianismo fue muy, pero muy importante. Ahora, vamos a ver el mito judío. El mito judío
es una línea de pensamiento, ¿ok? Que dice que Jesús es un judío o un mito construido en torno a Josué, el sucesor de Moisés, en el proceso de asentamiento del pueblo elegido de la tierra de la promesa. Jesús formaría parte de la galería de seres sobrenaturales, héroes o dioses de carácter solar que la gente sencilla adoraba. El gran exponente de este mito para que lo escriban es John Mackinnon Robertson. ¿Ok? Aquí ya cierto estamos a principios del siglo XX, que fue un periodista escocés, defensor del racionalismo y el secularismo y miembro liberal del Parlamento por cierto algunos años. Robertson era mejor conocido como defensor de la teoría del mito de Cristo. Y es aquí donde dice que los cristianos en concreto eran una secta judía, sucesora de los antiguos Ebionim. Todos conocemos, ¿cierto? Ustedes como profesores de Biblia conocen el movimiento ebionista judío. O pobres, que celebraba una suerte de comida religiosa en honor de Josué Jesús, en lo que se evocaba una antigua historia de un hombre Dios sacrificado por su padre para la salvación de la humanidad. Esa comida en común, en recuerdo de la divinidad ofrendada en sacrificio, tenía lugar para hacer posible que los fieles se unieran a ella espiritualmente. ¿Ok? Entonces, los cristianos estaban, cierto, trasladando mitos solares judíos del ámbito griego, identificando a Josué, Jesús con Adonis, Osiris, Dionisio, Mitra, Asclepio, Krishna y otras divinidades propias del siglo agrícola relacionado con la evolución del sol. Miren aquí Jesús en esta fotografía, al estilo, cierto, de Krishna y de Buda, de Moisés, es bien interesante. Y este Jesús que habría ahí, ¿no? Es una construcción judía a Josué, del mito de Josué, y que tiene elementos griegos y egipcios. Entonces, en este caso, los evangelios son escritos como propaganda, es decir, como una agenda, cierto, política, ideológica que trata de promover algo y que no necesariamente tiene un valor histórico, destinados a organizar y autentificar, haciéndola meramente verosímil, la leyenda de este culto sagrado, presentándolo en ropaje griego para que pudiera extenderse por el terreno del imperio. ¿Ok? Ese es el mito judío. Y número 4, el mito precristiano es un mito, ¿cierto?, que nace antes del nacimiento de Jesús, que ya existía y este pensamiento dice que la secta de los nazarenos existía antes de Jesús. Miren lo que están diciendo. Y que por el influjo religioso sincretista del helenismo rendía culto a un liberador divino, a un salvador que era como la proyección de Yahvé sobre la tierra, al que llamaban Jesús, puesto que su nombre significaba Yahvé es el que salva. Esa secta extendió su culto gracias a misioneros y predicadores, de entre los cuales Pablo fue el más cierto importante. ¿Ok? ¿Quién fue el exponente de esta gran hipótesis del mito precristiano? Fue William Benjamin Smith, ¿ok? El cual argumentó que las primeras fuentes cristianas, particularmente las epístolas paulinas, enfatizaban la divinidad a expensas de cualquier personalidad humana y que esto habría sido inverosímil si hubiera existido un Jesús humano. Por lo tanto, los orígenes del cristianismo se encontraban en un culto a Jesús precristiano, es decir, una secta judía que había adorado a un ser divino, Jesús, en los siglos anteriores, o que supuestamente naciera el Jesús humano. ¿Qué pasa con este mito precristiano? Aquí los evangelios, ¿ok?, eran una construcción donde los evangelistas expandieron este culto de Jesús Yahvé por medio de la adaptación literaria, pseudohistórica, simbólica y mítica del carácter salvífico de Yahvé a la vida de Jesús, gracias al invento literario de dichos y hechos recogidos por referencia
a su persona. ¿Ok? Aquí me gustaría hablar sobre este hombre, que es, para que lo escriban, eh, recuerden que nosotros a este nivel trabajamos con autores y ustedes tienen que manejar autores, tienen que manejar bibliografía, tienen que manejar exponentes de hipótesis y teorías o mitos como estos hombres. Y aquí, ¿cierto? Christian Heinrich, Arthur Rowe, ¿cierto? En esta controversia habla, ¿cierto? De que el mito cristiano es una revolución de todas las creencias de la antigüedad y que fueron moldeadas por un dualismo religioso. Es decir, que en realidad, damas y caballeros, hermanos y hermanas, el cristianismo es solamente una mera inversión que fue una copia de ideas, religiones y filosofías anteriores. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la creencia en el Mesías existía ya en el Persia precristiano, según cierto Arthur Rowe. Número dos, la noción de un mediador entre Dios y los seres humanos tampoco es judía, sino que depende de la reflexión filosófica griega en torno a la trascendencia divina. Y número tres, a medida que Yahvé se aleja más del mundo bajo el influjo de la afirmación de su trascendencia, grupos sectarios en el judaísmo comienzan a sentir cierta insatisfacción y buscan en un Dios más cercano los medios para la ansiada liberación de las oscuras fuerzas de este mundo. Uno de ellos era Josué, ¿cierto? Antigua divinidad solar, efraimita de la fertilidad, un Dios que procedía de la etapa politeísta judía. Número cuatro, el Mesías sufriente, ¿cierto? Es decir, la noción de un Mesías que ofrece una vida por los pecados de los hombres tiene su origen en la antigua y muy extendida creencia en una divinidad que muere y renace. 5. El nacimiento prodigioso del Mesías tiene también numerosos paralelos entre las religiones y naturalmente todos son mitos o leyendas aceptados por los evangelistas. 6. El sacrificio o muerte del Mesías, que es el rito de la última cena en recuerdo a la muerte del Mesías, procede de antiguos cultos al fuego. Este sobre el altar se concibe al mismo tiempo como ofrenda y como el propio Dios. Y número 7, el simbolismo del Mesías, el Cordero y la cruz, ¿cierto? Son símbolos neotestamentarios que tienen grandes concomitancias en el mandeísmo, y muy importante subrayarlo porque hay muchas similitudes entre el mandeísmo y el cristianismo, y esta, ¿cierto? Religión. ¿Ok? Bien, antes de pasar al círculo de Rowe, comentarios, preguntas. ¿Se van dando cuenta cómo la gente arma toda una línea de pensamientos para refutar el cristianismo y especialmente para refutar el Jesús histórico y que dicen que es simplemente una copia de otras religiones y de otras ideologías y de otras filosofías? Y muchas veces nuestros seminarios e instituciones teológicas no estamos preparados para dialogar con esto y usamos siempre el típico caballito de batalla, ¿cierto? Que, como les decía, cree o lo que sea. Pero tenemos que estar a la altura. Y antes de estar a la altura, tenemos que nosotros poder aprender a reconstruir al Jesús histórico. Y este es el gran propósito de este seminario. Porque para nosotros poder hablar de la fe, tenemos que hablar del cristianismo. Y para poder hablar del cristianismo, tenemos que hablar de Jesús. Y para hablar de Jesús, tenemos que aprender a reconstruir a Jesús, al Jesús histórico en el mundo académico. Preguntas y comentarios. Había, Marta, había ¿sí? Jean-Pierre. en una parte de la diapo que decía que el cristianismo era una secta Mm. judía. Bueno, eso me suena mucho a Rafael Aguirre, también la propaganda, Antonio Piñero. Con referencia a eso, ¿eso también era un ataque o no? O era solamente una afirmación que se daba? Sí, es simplemente una afirmación, porque la palabra secta en el judío, en el tiempo, en el judaísmo del primer siglo, la usó cierto Flavio Josefo en su libro Historia de los judíos. Y muchas veces nosotros pensamos que la palabra secta es una connotación como la nuestra, ¿no? ¿Qué es una secta en nuestro tiempo? Es un grupo que sigue a una persona, que no tiene un libro sagrado,
que no tiene una estructura, que no tiene una liturgia. Eso es una secta. Y muchas veces está asociada con satanismo, o está asociada, ¿cierto?, con cosas del oculto. No, aquí en la academia la palabra secta es en realidad, ¿cierto?, un movimiento diferencial de otros. Un movimiento religioso diferencial de otros. Y no necesariamente, ¿cierto?, tiene connotaciones negativas o malas a las que tenemos nosotros en nuestro tiempo. Entonces Ahora, solamente está afirmando algo. Ujú. sí, ahora usted llega a la conclusión, ¿cierto?, de todos estos ataques. Entiendo ahora. Si, bueno, me imagino que dentro de todos estos ataques hay varios que predominan, porque otros me imagino que quedaron obsoletos. Eso siempre pasa Ujú. en el ámbito de la religión o de la teología, que hay posturas, teorías, y con el tiempo se van encontrando nuevos elementos y otras quedan obsoletos. Entiendo ahora que Exacto. llegamos a la conclusión y cuáles son los que predominan. Todavía no llegamos a la conclusión. Todavía me falta ver el cuadro de Ah, dos para falta que ustedes todavía. los vayan entendiendo. Sí, Ya. todavía no llegamos a las conclusiones. Pero sí quiero ir haciendo pausas para que ustedes puedan ir, ¿cierto? Eh, internalizando estos conceptos, los puedan ir masticando. ¿Ok? Sí, adelante, Jonathan. Sí, una consulta, profesor, de acuerdo al tema del miticismo que se mostraba acá, se me venía una duda a la mente, no sé si se aplicará mucho, pero si la historia de Jesús, en este caso, es una copia de mitos paganos, Ujú, ¿cómo explican los miticistas la hostilidad que había entre los romanos y los judíos hacia el cristianismo? Porque eso ujú, como que lo desacredita. Entonces, ujú. ¿cómo, cómo defienden ellos esa Sí, idea? muy fácil desde el punto de vista sociológico, porque el cristianismo, por ejemplo, para los romanos, eh, les desbarató su economía. Porque recuerden que ustedes de que el sistema económico de los romanos, ¿cierto?, era la venta de esclavos. Los cristianos ya no compraban esclavos y los cristianos ya liberaban a sus esclavos. Los cristianos no iban a la guerra, ya no querían ser soldados. Entonces, ya el Imperio Romano no tenía cómo defenderse. Y los cristianos dejaron de visitar, ¿cierto?, los templos paganos, donde tenían ahí una concesión con el imperio, los templos paganos, y no sé, más de la mitad de lo que recogían los templos iban a las arcas de Roma. Entonces los cristianos ya no iban a los templos y su predicación hizo que la gente ya no fueran. Entonces económicamente Roma estaba muy, pero muy abajo por esta situación, ¿cierto?, del cristianismo. Y también le pasó al movimiento judío porque hasta el año 90 el cristianismo era una secta judía, era decir, era parte del judaísmo, era un movimiento diferencial del judaísmo. Y recuerden ustedes de ese negocio que hizo Herodes el Grande con Marco Antonio, donde los judíos estaban exentos del pago al imperio romano del impuesto. El único impuesto que daban era el impuesto al templo y que tenían que enviarlo. Entonces, en este caso, en este caso, como los cristianos estaban creciendo tanto y había mucha gente que decían, bueno, pero nosotros también somos judíos, no mandaban sus impuestos a Roma, de que al final hubo un emperador que se llamó cierto Domiciano, que dijo, no, 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 estos cristianos en realidad son algo diferente a los judíos, pero tanto judíos como cristianos van a pagar y Domiciano le volvió a cobrar a los judíos el impuesto que ya por generaciones habían dejado, ¿cierto?, de enviar y que lamentablemente sus arcas de los judíos fueron hacia abajo y como el templo ya no existía, todo porque los judíos seguían enviando sus diezmos y sus platitas para la reconstrucción del templo, entonces las sinagogas estaban, entonces ¿qué pasó? De que al final el imperio romano los tomó. Entonces al final el cristianismo, y volviendo al mito social, fue un problema social porque los pobres se comenzaron a empoderar, pero por sobre todo, y fuera de los marcos de la fe y de la salvación, fue un problema económico sumamente grande.
No sé si respondo a su pregunta. Sí, profesor. Ujú, gracias. ¿Se imaginan todos los evangélicos dejaran de tomar Coca-Cola en Chile? ¿Ustedes creen que no, o dejaran de visitar algo, o dejaran, cierto, de comprar algo? ¿Ustedes creen que la economía no se vería afectada? Bueno, en Roma se vio afectada porque ya no compraban carne, las carnicerías, ¿cierto? Ya no compraban carne, no visitaban templos, no compraban esclavos, eh, no iban, no querían ser soldados. O sea, toda la base económica del imperio, el cristianismo ya la estaba, ¿cierto? Eh, la estaba desestabilizando. Bien, sigamos. ¿Está interesante o no? ¿Vamos bien o vamos mal? Es importante que vayamos conociendo estos temas. Yo sé que algunos de ustedes que recién están entrando al mundo de las ciencias bíblicas y que son teólogos y profesores de teología quieren una exégesis de Filipenses, quieren, cierto, una introducción al libro de Primera de Corintios, pero no, estos temas son importantes en las ciencias bíblicas. Ok. Bueno, según, cierto, el mito o el círculo de Drow, sáquenle una fotito, esto va a ser bueno. Dice, cierto, que el Mesías se transforma en un mediador y que este mediador va al estilo del mito de Josué, que es el Mesías sufriente y que nace milagrosamente, que después muere y que obviamente siempre se transforma en un simbolismo donde la religión cristiana, ¿cierto?, es construida. Aquí tenemos a otro autor y este autor es muy, pero muy importante y ustedes tienen que escribirlo porque es un autor contemporáneo. Michael Onfray, escritor y filósofo francés con una cosmovisión hedonista, epicúrea y atea. Autor de filosofía muy prolífico. Ha escrito más de 100 libros. Más de 100 libros. Su filosofía está influenciada principalmente por pensadores como Nietzsche, Epicuro y las escuelas cínica y serenaica, así como por el materialismo francés. Ha ganado notoriedad por escribir obras, ¿cierto?, que tienen que ver en refutar la religión, como, cierto, el manifiesto ateísta, que está ahí, ese es el libro. Yo creo que todo cientista bíblico debiera tener este libro. No se lo pasen a un joven de su iglesia, no lo transmitan en su instituto bíblico, porque es un libro muy, pero muy peligroso. Pero yo creo que todo cientista, eh, cierto, bíblico debía tenerlo porque trabaja con todas las ideas ateas, cierto, contemporáneas. ¿Ok? Según Michael Onfray en su Tratado de Teología, ahí está el libro en español, la existencia de Jesús no puede verificarse históricamente porque no hay fuentes fiables. No hay fuentes fiables según este hombre. Número dos, la creación de este mito se debe a las circunstancias sociales, políticas y religiosas del Israel del siglo I y su entorno, es decir, lo que estábamos conversando. Y número tres, en la época y lugar en la que comienza a difundirse propagandísticamente la existencia de Jesús, mitad del siglo I, Palestina, existía entre los judíos piadosos, la inmensa mayoría del pueblo, un ambiente exaltadamente religioso, y eso es verdad, con los celotes, ¿cierto?, que anhelaba la liberación nacional del país del yugo de los romanos. Este es, cierto, Michael Onfray. Ahora, el tema es que nuestros jóvenes en las iglesias no saben cómo refutar esto. El problema es que muchas veces nuestros profesores de teología en nuestros institutos no saben cómo refutar esto. Y en las universidades, yo hace poquito andaba en Bolivia y el, el- el director de la Escuela de Teología de la Universidad Latinoamericana de Bolivia me invitó, ¿no? Y ahí estuvimos conversando y me decía, estamos firmando un vínculo para que pudiésemos trabajar las ciencias bíblicas, porque me decía, profesor Ismael, yo no sé cómo enseñarle a nuestros profesores a no ser agresivos cuando defienden la fe, sino a tener argumentos.
porque todos se vuelven agresivos. Aquí hacemos, decía, hacemos cierto tertulias, diálogos, donde se plantean cosas y todos lo hacen agresivamente y sin argumentos históricos. Entonces por ahí estábamos buscando el convenio para nosotros formarlos históricamente. Pero muchas veces nuestros propios profesores no saben cómo trabajar con esto. Y es por eso que este seminario es tan importante. Al final se transforma en una herramienta apologética, pero indispensable en su formación, usted como profesor de teología, de Biblia. ¿Ok? Estas conclusiones pueden ser devastadoras. Número 4. Él dice que el primero en propalar el sentimiento religioso en torno al recuerdo de este personaje, cierto, fue Pablo de Tarso. Y aquí es donde la mayoría de los ateos y agnósticos dicen que fue Pablo el creador del cristianismo. ¿Ok? Sociológicamente se puede decir que sí, históricamente está mal, porque no lo es. Sí, y esa es una de las cosas que a mí me gustaría que en este año que hemos estado juntitos, trabajando estos seminarios de ciencias bíblicas, si algo que me gustaría dejarles a ustedes y que puedan decir, oh, el profesor Henry Ismael me enseñó esto, es trabajar con diferentes métodos, metodología. Acercarse a un tema con diferentes caminos. Entonces, sociológicamente podemos decir, Pablo es el inventor del cristianismo, pero históricamente no. Porque históricamente, si hay un Jesús histórico, tenemos que decir que Jesús fue el que inventó el cristianismo. Y número 5, el constructor intelectual de Jesús de Nazaret fue el evangelista Marcos, y aquí, cierto, vemos y nos damos cuenta que todos estos hombres tienen formación teológica, porque ustedes como teólogos saben que Marcos fue ¿qué? ¿Qué fue Marcos? ¿Qué fue Marcos, amigos, hermanos, profesores? El Evangelio de Marcos, ¿qué fue? El, ¿el qué? El primer evangelio. El primer evangelio, ¿cierto? Donde se reconstruye después Mateo, Lucas, y trae, ¿cierto? La fuente Q, la fuente L, la logia y todo eso. Entonces, aquí uno se da cuenta de que todos estos hombres tuvieron eh, formación teológica porque trae, ¿cierto? A colación este tema de Marcos, ¿no? Dice que, que Marcos construyó a Jesús de Nazaret dado que fue el primero en que creó conscientemente una biografía de, ¿cierto?, de Jesús. Y dice que Marcos toma modelos literarios, ¿cierto?, de noticias fantásticas que en su época circulaban sobre Pitágoras, Sócrates y otros. Entonces él, como es un periodista, cree que Marcos también fue periodista y que sabía las noticias, ¿no?, de Pitágoras, de Sócrates y todos estos grandes, eh, de todos estos grandes, ciertos filósofos, y dice, bueno, vamos a reconstruir a nuestro Mesías desde, cierto, desde el prisma de estos otros personajes históricos. Esas son las conclusiones que llega Michael Onfray y que son enseñadas en las universidades. Son enseñadas en las universidades. Entonces, una vez propaladas estas historias en torno a un personaje inexistente, una mera construcción intelectual, gracias al poder performativo del lenguaje al Jesús simplemente inventado, va tomando cuerpo real, ya que el poder del lenguaje al afirmar crea lo que anuncia. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos, ¿cierto? Eh, bueno, hasta aquí quiero llegar. Por ahora y vamos a hacer el break. Pero preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios, ¿no? Eh, sí, lo único Ujú, referente a una de las conclusiones que señala Onfray, ujú. que tiene que ver con las fuentes. Igual es raro eso porque hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de los historiadores coinciden en que hay evidencia de fuentes tanto cristianas como no cristianas. Entonces, no sé, pues Flavio Josefo, Tácito, hay autores que no Sí, son es que, cristianos. exacto, Entonces exacto lo ahí, que pasa. Muy bien, profesor Jonathan. Lo que pasa es que, y aquí el que pelea con este Onfray es este hombre, ya lo vamos a ver. Ah, ahí está, este hombre.
la aproximación al Jesús histórico de Antonio Piñero es, Antonio Piñero pelea con Onfray y se agarran de las mechas. Y el tema es, no es que este hombre no sepa, no va a hacer un libro sin saber, ¿no? Es que lo que pasa es que dice que todas esas fuentes están, cierto, están corrompidas, porque los que guardaron esas fuentes fueron, fue el cristianismo vencedor. Entonces, según este Onfray, esas fuentes están ciertos, totalmente corrompidas. ¿Y por qué es importante trabajar con autores como Antonio Piñero, y que ya lo vamos a trabajar? Porque él es filólogo. Y en su filología, él dice que es imposible que hayan sido corrompidas. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible que hayan sido corrompidas? Vamos a verlo. Entonces, y ahí es donde este personaje no es que, Onfray no es que no sepa que existen fuentes, pero como buen periodista duda de todo, cuestiona todo, y todo está corrompido, y todo es una propaganda, y todo es una ideología, pero es donde aquí necesitamos ciertos personajes como Antonio Piñero, que es uno de los filólogos más grandes y no es cristiano. ¿Cómo no vamos a tener algún día un filólogo cristiano? Wow. Por eso yo desgasto mi vida para que alguno de ustedes, ¿cierto?, salga de aquí y pueda, ¿cierto?, llevarnos a un movimiento académico muy importante, porque los académicos más importantes son, son no cristianos. ¿Se acuerdan lo que les enseñé sobre mi profesor de hebreo? Que enseñaba con whisky, con el puro y todo, y hablaba pestes de la religión. Pero era el único que hablaba hebreo masorético y hebreo moderno y lo escribía y todo en el ámbito evangélico, porque ni mis profesores de doctorado eran capaces de hablar, ¿cierto?, el hebreo, eh, fluido, el hebreo, ¿cierto?, fluido moderno, y eran capaces de leer, ¿cierto?, el hebreo arcaico o el hebreo masorético, como lo hacía este otro hombre. Entonces, al final, yo me tenía que comer todas sus clases de odio contra la religión, contra Jesucristo, que se reía de nosotros, se burlaba, porque el hombre sabía, y de él aprendí. Entonces, y es lo que me pasa con Antonio Piñero, el único capaz, filológicamente hablando, de desbaratar a Onfray, que dice que todas estas fuentes están corrompidas por el cristianismo que lo guardó, pero Piñero no es cristiano. Eh, yo fui su estudiante un año y oraba todos los días para que Piñero se entregara al Señor, pero entonces, eh, yo sé que algún día, ¿cierto?, van a haber personas que aman a Jesucristo que estén a la misma altura académica y que no digan, no, pero tú sabes más, pero te vas a ir al infierno. Ese caballito de batalla, ojalá que tengamos personas. Oh, perdón, profesor Jean-Pierre, aquí veo su mano levantada. Sí, bueno, hablando un poquito de Antonio Piñero, él en una Ujú, declaración, él dice que, no me recuerdo la palabra que usó bien, pero él dice que es católico, bueno, y coloca, y de ahí dice que también es agnóstico, ¿ya? ujú, Pero dice algo que me llamó la atención también. No sé si usted lo mencionó en delante, que dijo que Jesús no era el fundador del cristianismo. De hecho, ese es un argumento que tiene Antonio Piñero, que Jesús no es el fundador del cristianismo, sino más bien es el propulsor de esta secta. Entonces, hablando un poquito de él, yo no sé qué le parece esas afirmaciones, porque igual porque todo el tiempo a nosotros se nos enseñó que Jesús era el fundador. Entonces, ahora escuchar de uno de los grandes esa declaración, sin duda igual mueve un poco lo que uno siempre ha creído. Y también dice de Pablo que Pablo asentó las bases, pero tampoco es el fundador. Entonces son cuestiones igual como difícil de entender un poquito. Obvio, él entrega todos los argumentos. Yo lo vi en una de estos videos que hay en YouTube, que lo invitan a él para exponer y todo, y él hace esa aseveración. Entonces, de repente igual es difícil, porque uno dentro del círculo eclesiástico
Y también de instituto siempre ha dicho que Jesús es el fundador, en este caso, del cristianismo. Ujú. Sí, a su primer comentario, sí, yo fui estudiante de él, he sido estudiante de él por muchos años, pero un año en directo con él, ¿no? Entonces, él dice, cierto, él existencialmente no es cristiano, en el sentido de lo metafísico, de la vida después de la muerte, él es cristiano cultural. Cultural, así se declara de católico, ¿cierto? Porque culturalmente esos son sus valores, donde él dice que el cristianismo ha entregado muchos valores a, a Europa y a Occidente. Eso por un lado. Lo segundo es que muchas veces esta pregunta de quién es el fundador del cristianismo carece de otra pregunta. Y esta es la pregunta que yo les quiero enseñar a ustedes. Porque dicen, ¿quién es el autor o el fundador del cristianismo? Y ustedes tienen que agregar una segunda pregunta que es esta. ¿De acuerdo a qué método? ¿De acuerdo, cierto, a qué disciplina? Porque teológicamente, y en lo que hemos enseñado nosotros en nuestros institutos, nuestra teología, es decir, la enseñanza, la doctrina, teológicamente Jesús sí es el fundador. Porque, ¿cierto? La reinterpretación de Jesús a todo el judaísmo y que después pasa, ¿cierto?, hacia sus discípulos, es lo que da inicio al cristianismo. Entonces, teológicamente sí. Sociológicamente no, es imposible, porque el cristianismo comenzó a hacer cierto impacto sociológico desde Pablo en hacia adelante. Entonces ahí se dice, Pablo fue el fundador del cristianismo. Ahora, psicológicamente, antropológicamente, uno puede, entonces uno dice, pero históricamente, ¿quién fue? Vamos a esa método, ni a la antropología, ni a la teología, ni a la psicología, a la historia. Históricamente, ¿quién fue? En la reconstrucción histórica, en la reconstrucción histórica, uno no puede decir que Jesús fue porque, y aquí hay que entender esto, de que Jesús nunca, históricamente, nunca fue cristiano. Porque Jesús nunca quiso separarse del cristianismo, del judaísmo. ¿Ok? Nunca. Entonces, por eso no se puede decir que Jesús es el fundador del cristianismo históricamente, porque Jesús no creó una nueva religión. Él quería, ¿cierto?, traerle una nueva reinterpretación al judío. Y aquí tenemos, ¿cierto?, a Mario Sabán y tenemos también a... Bueno, más adelante les voy a mostrar una tremenda gama de literatura. Tenemos, ¿cierto?, a Gerard Tyson que trabajan de que Jesús quiso entregarle una novedad a su judaísmo, que era una especie, y algunos dicen que Jesús fue un cierto Revitalizar. un fariseo. Entonces quería, cierto, traer como una nueva perspectiva del movimiento farisaico. Entonces, pero no, históricamente no se puede decir. ¿Y por qué se dice que es propulsor? Porque de él se basa, ¿cierto? Después, los fundadores del cristianismo, las escuelas, especialmente la escuela paulina que venció a las otras escuelas, y ustedes lo vieron en iglesia primitiva, donde habían distintas escuelas, y aquí está el libro, ¿cierto? Cristianismos derrotados, del mismo Piñero. Entonces, y desde ahí se trabaja, entonces, y se puede decir, bueno, Pablo y la escuela paulina es la fundadora. Pero no se puede hablar de Jesús como un fundador históricamente, porque históricamente Jesús no quiso jamás divorciarse, ¿cierto?, del judaísmo. Y hay algunos que incluso dicen que ni siquiera Pablo quiso hacer eso. Pero bueno.